Bienvenidos a mi canal Mate Gato 123. En este video vamos a ver el tema de lo que son los criterios o caracteres de divisibilidad. Recuerden que los criterios de divisibilidad son reglas que nos sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Pero en este video vamos a ver en particular los criterios de divisibilidad de un número entre 6, entre 8, entre 9 y entre 10. El primero que vamos a ver es el de divisibilidad entre 6. La regla nos dice que un número natural es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. Por ejemplo, tenemos el número 186. 186 tiene que cumplir estas dos reglas para saber si ese número es divisible entre 6. Primero nos dice que debe ser divisible entre 2. El criterio de divisibilidad de un número entre 2 nos dice que es divisible cuando termina en 0 o en cifra par. En este caso termina en 6 y es cifra par. Entonces sí cumple el criterio de divisibilidad entre 2. Vamos a ver si cumple el criterio de divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible entre 3. Por ejemplo, es decir, si yo sumo 1 más 8 más 6, ¿a qué es igual? 1 más 8 son 9 y 6 son 15. Veremos si 15 es divisible entre 3. 15 divisible entre 3. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 15 o que se acerque. En este caso es 5. 3 por 5, 15, para 15, 0. Entonces nos damos cuenta de que el número 186 cumple las dos reglas de que es divisible entre 2 y entre 3 y por lo tanto ese número es divisible entre 6. Otro ejemplo que ponemos es el número 18. Ponemos el número 18. 18 es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Aquí lo estamos viendo. Ahora vamos a ver si es divisible entre 3. Entonces, para saber si es divisible entre 3, sumamos los valores absolutos de cada uno de estos números. 1 más 8 es igual a 9. Y vamos a ver si 9 es divisible entre 3. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 9. Y es 3 por 3, 9. Para 9, 0. Por lo tanto, quiere decir que 18 es divisible entre 6, por ser divisible entre 2 y entre 3. Otro ejemplo, tenemos el número 8538. 8538. Vamos a ver si cumple con las dos reglas que nos dice este criterio. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en cifra par. 8 es cifra par, cumple precisamente esa regla. Pero veremos si es divisible entre 3, es decir, vamos a sumar todos estos números, o sea, sus valores absolutos, y la suma de todos estos números nos tiene que dar una cantidad que sea divisible entre 3. 8 más 5 más 3 más 8. Entonces tenemos 8 más 5, 13, más 3, 16, más 8, 24. Tenemos 24. Resolvemos la división. Un número que multiplicado por 3 me dé 24 que se acerque, 8. 8 por 3, 24, para 24, 0. Y nos damos cuenta que sí es divisible porque la división es exacta. Es decir, tiene residuo 0, por lo tanto 8538 es divisible entre 6. Y vemos el último ejemplo. Tenemos el número 4354. Este número 4354 termina en cifra par y cumple con las reglas de que es divisible entre 2. Pero veremos si realmente cumple la regla de que es divisible entre 3.
4 más 3 más 5 más 4 es igual, 4 y 3 son 7, más 5 son 12, más 4 son 16. Resolvemos la raíz cuadrada, perdón, la división 16 entre 3. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 16 o que se acerque, sería 5, porque 3 por 5, 15. Si pongo el 6 sería 3 por 6, 18, se pasaría. Entonces 3 por 5, 15, para 16, 1. Aquí me doy cuenta que 16 no es divisible entre 3 porque su división no es exacta. Por lo tanto, no cumple con el criterio de divisibilidad entre 3. Entonces 4354 no es divisible entre 6. Divisibilidad entre 8. Un número natural es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son ceros. El segundo ejemplo tenemos el número 7120. Sus tres últimas cifras no son cero, pero tenemos que formar o tenemos que revisar si 120 es divisible entre 8. Y para este caso sí tenemos que realizar la división. Entonces, 8 por 1, 8. Para 12, 4. Se baja al 0. 8 por 5, 40. Para 40, 0. Nos damos cuenta que la división es exacta. Por lo tanto, 7120 es divisible entre 8 porque sus tres últimas cifras es divisible entre 8. Y el último ejemplo de este criterio de divisibilidad tenemos el número 4321. No terminan sus tres últimas cifras en 0, pero veremos si 321 es divisible entre 8. Por lo tanto, tenemos que realizar la división. 321 entre 8. Entonces, 8 por 4, 32. Para 32, 0. Se baja el 1. Entonces, aquí nos damos cuenta simple y sencillamente que tenemos que subir el 0 y poner otro acá. Y lo que hacemos es, en este caso, bajar este 0 para poder realizar entonces sí la división y poner un punto aquí. Entonces nos damos cuenta que tenemos que buscar un número que multiplicado por 8 me dé 10 o que se acerque, sería 1. Entonces 8 por 1, 8 para 10 me da 2. Podemos continuar resolviéndolo, pero ya con este punto decimal me está dando una indicación de que la división no es exacta. Por lo tanto, 3321, que fue el número con el que iniciamos, no es divisible entre 8. Por lo tanto, 4321 tampoco es divisible entre 8. Continuamos con divisibilidad entre 9. La regla dice que un número natural es divisible entre 9 si la suma de los valores absolutos de su cifra es divisible entre 9. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 27. Sumamos sus valores absolutos de cada número. 2 más 7 es igual a 9. Entre 9, buscamos un número que multiplicado por 9 me dé 9 o se acerque, sería 1. 9 por 1, 9, para 9, 0. Entonces nos damos cuenta que el número 27 es divisible entre 9, porque la suma de sus valores absolutos de sus cifras es divisible entre 9. Otro ejemplo, 2457. 2457. Sumamos sus cifras, sus valores absolutos. 2
más 4, más 5, más 7. Entonces tenemos 2 más 4, 6, más 5, 11, más 7, 18. Dividimos 18 entre 9. Buscamos un número que multiplicado por 9 me dé 18 que se acerque. 9 por 2, 18. Para 18, 0. Entonces nos damos cuenta que como 18 es divisible entre 9, entonces 2457 es divisible entre 9 también. Vemos el último ejemplo de divisibilidad entre 9. 4354. 4354. Sumamos los valores absolutos de cada cifra. 4 más 3 más 5 más 4. Entonces tenemos 4 más 3 son 7, más 5 son 12, más 4, 16. Y si dividimos 16 entre 9, serían 9 por 1, 9, para 16, 7. Y aquí nos damos cuenta que 16 no es divisible entre 9, por lo tanto 4354 tampoco lo es. Y el último criterio de divisibilidad que veremos en este video es entre 10. La regla nos dice que un número natural es divisible entre 10 si termina en 0. Por ejemplo, el número 320. Este número termina en 0, por lo tanto es divisible entre 10. 4300 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 10. 120 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 10. 8435 no termina en 0, por lo tanto este número no es divisible entre 10. Si nosotros hacemos la división de 320 entre 10, se van a dar cuenta que al momento de resolverlo de algo, ahorita lo van a ver. 3 por 0, 0. Para 2, 2. 3 por 1, 3. Para 3, 0. 2 por 0, 0. Para 0, 0. Y 2 por 1, 2. Para 2, 0. Se dan cuenta que el cociente es el número 32. Es decir, que si nosotros dividimos un número, como en este caso 320, entre 10, solamente el resultado lo obtenemos quitándole este 0. Aquí, por ejemplo, es 4300. Si nosotros resolvemos la división, el cociente sería 430 porque le eliminaríamos este 0. Ahora, ¿qué pasaría si este 4300 lo dividimos entre 100? Entonces el resultado, o sea, el cociente iba a ser 43, porque ya entre 100 le quitaríamos estos dos 0. Entonces, estos son los ejemplos que estamos viendo con los criterios de divisibilidad.